En un rincón olvidado del tiempo, entre las sombras de lo desconocido y las luces que prometen respuestas, siempre ha existido una pregunta que atraviesa culturas, generaciones y silencios. ¿Por qué existimos? No importa quién seas ni dónde estés, este interrogante nos alcanza a todos, como un eco distante que se niega a desaparecer. En las Escrituras se dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, Jeremías 1, 5. Palabras que no solo evocan un sentimiento de pertenencia, sino que también insinúan que hay algo más grande, algo que nos precede y nos sigue, un propósito escondido en los pliegues del tiempo y del alma. Y, sin embargo, ese propósito no siempre se revela con claridad. En un monasterio oculto bajo el hielo eterno de los Himalayas, un manuscrito antiguo habla de un viaje espiritual que conecta al hombre con lo divino, donde la compasión y el amor son llaves hacia dimensiones más profundas de entendimiento. A la vez, el Evangelio de Tomás, un texto apócrifo perdido durante siglos, susurra una verdad similar: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, entonces serás conocido. Las religiones y las filosofías del mundo parecen danzar en torno a esta misma verdad, expresándola de formas distintas. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, es mejor fallar en cumplir tu propósito que triunfar en el propósito de otro. Una advertencia de que el sentido de la vida no se encuentra en lo externo, sino en aquello que nace desde lo más profundo de nuestro ser. El poeta persa Rumi escribió, naciste con alas, ¿por qué prefieres arrastrarte por la vida? Sus palabras son un recordatorio de que nuestra existencia está destinada a ser algo más que un pasar de días. Está hecha para volar, para buscar, para encontrar. Y entonces surge la verdadera pregunta, ¿estamos escuchando el llamado? ¿O nos hemos perdido en el ruido del mundo, olvidando que las respuestas no se encuentran allá afuera, sino en el silencio interior? Este libro no busca darte todas las respuestas, busca encender en ti la chispa para hacer las preguntas correctas. Porque el propósito de la vida no está en lo que encontramos, sino en el viaje hacia lo que buscamos. El sendero que estás por recorrer no es fácil. Está plagado de preguntas inquietantes, verdades que incomoden y misterios que desafían la lógica. Pero, al final, quizás descubras que el verdadero propósito no es algo que encuentres, sino algo que creas. ¿Estás listo para emprender este viaje? Raíces del espíritu, el camino hacia el sentido de la existencia. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Capítulo 1. La búsqueda del significado. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado desentrañar el propósito de su existencia. En los albores de la civilización, las estrellas eran el primer espejo del alma, reflejaban tanto la grandeza como la pequeñez del hombre. Mirarlas era enfrentarse a preguntas que no tenían respuesta fácil. ¿Por qué estamos aquí? ¿Hay un propósito que guíe nuestra existencia o es todo un accidente del cosmos? Las Escrituras afirman, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3, 1. Estas palabras, llenas de misterio, parecen sugerir que cada vida, cada experiencia, está tejida en un patrón que no siempre podemos entender. Pero, ¿cómo encajamos en ese diseño? Para algunos, estas preguntas son faros que iluminan su camino. Para otros, son tormentas que oscurecen su fe. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna en medio del campo de batalla, el alma no nace ni muere jamás. Siempre ha existido y siempre existirá. Estas palabras resuenan con la idea de que el propósito no está confinado al cuerpo o a la vida terrenal, trasciende el tiempo y el espacio. Sin embargo, para muchos, esta perspectiva parece lejana, como una verdad reservada solo para los sabios y los santos. Las religiones han ofrecido guías, pero también misterios. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, plantean que el propósito de la vida está dentro de cada individuo. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Aquí, el propósito no es algo externo que debe buscarse, sino un tesoro oculto que debe descubrirse dentro de uno mismo. A lo largo de la historia, los grandes pensadores y poetas han intentado capturar esta búsqueda. Nietzsche,
En un tono sombrío pero revelador, escribió: «El que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo». Estas palabras son un recordatorio de que, aunque el camino hacia el propósito puede estar lleno de dolor, el significado que encontramos en él puede transformar incluso el sufrimiento más profundo en algo trascendental. Pero, ¿cómo empezamos esta búsqueda en nuestras vidas modernas? El mundo de hoy está lleno de ruido, redes sociales, trabajo interminable, distracciones constantes. En medio de todo esto, el alma se convierte en un susurro que apenas logramos oír. Sin embargo, en las enseñanzas de Buda, encontramos una posible solución: la paz viene de dentro. No la busques fuera. Este consejo nos lleva a un punto crucial. Antes de mirar al universo en busca de respuestas, debemos mirar primero hacia nuestro interior. Una historia cuenta que un rey antiguo reunió a los más grandes sabios de su reino y les pidió que destilaran toda la sabiduría de la humanidad en una frase. Después de mucho debate, regresaron con una simple verdad: esto también pasará. Para el rey, esas palabras fueron un recordatorio de que todo en la vida es transitorio, y que encontrar propósito no se trata de resistirse al cambio, sino de abrazarlo como parte del viaje. Entonces, el propósito de la vida no es una fórmula fija ni una meta que alcanzamos al final de un camino recto. Es un laberinto de preguntas, elecciones y descubrimientos. En cada giro, nos enfrentamos a nuestra propia humanidad, nuestras dudas, miedos, esperanzas y sueños. Y al final, quizás no encontremos la respuesta definitiva, pero descubramos algo aún más valioso: la capacidad de vivir plenamente en medio del misterio. En el próximo capítulo, exploraremos una verdad fundamental que ha unido a todas las religiones y filosofías: el amor y la compasión como la esencia del propósito humano. Pero por ahora, detente por un momento. Escuche al eco de las preguntas en tu interior. Porque, como dijo Rumi, lo que buscas, te busca a ti. Capítulo 2. Amor y compasión, el núcleo del propósito. Si hubiera una constante en las enseñanzas espirituales de todas las culturas, sería esta: el amor y la compasión son la esencia del propósito humano. Desde las colinas de Galilea, donde Jesús predicó sobre el amor al prójimo, hasta las meditaciones profundas de los monjes tibetanos, la humanidad ha sido invitada a descubrir que el verdadero sentido de la vida radica en la conexión con los demás. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado». Juan 3:12. Este mandato trasciende las fronteras religiosas. No es simplemente una instrucción moral, sino una verdad universal que apunta a la naturaleza interconectada de toda la existencia. Pero, ¿qué significa realmente amar? ¿Cómo practicamos la compasión en un mundo que parece cada vez más dividido? En el Dhammapada, una de las escrituras fundamentales del budismo, Buda enseña: el odio nunca cesa por el odio, solo cesa por el amor. Esta es una ley eterna. Estas palabras, tan antiguas como universales, nos recuerdan que el amor no es simplemente un sentimiento, sino una fuerza transformadora que tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Sin embargo, el amor verdadero no siempre es fácil. A menudo se pone a prueba en momentos de conflicto y pérdida. Una antigua historia sufí cuenta sobre un hombre que, al enfrentar una tragedia personal, preguntó a un sabio: ¿por qué el amor duele tanto? El sabio respondió: porque abre las puertas de tu alma y te enseña a ser vulnerable. Y solo en la vulnerabilidad encuentras la verdad. La compasión, como extensión del amor, es otra pieza fundamental del propósito humano. El Dalai Lama, en uno de sus discursos, afirmó: si deseas que otros sean felices, practica la compasión. Si deseas ser feliz tú mismo, practica la compasión. En estas palabras encontramos una clave importante: la felicidad no se encuentra en la búsqueda de placeres egoístas, sino en la capacidad de trascender nuestro propio interés para cuidar y aliviar el sufrimiento de los demás. En los textos gnósticos, como el Evangelio de María Magdalena, se enfatiza que el alma encuentra su propósito cuando reconoce su conexión con el universo y con otras almas. En uno de los fragmentos, María dice: donde hay corazón, hay luz. Y donde hay luz, el alma encuentra su camino. Aquí,
el amor y la compasión no son solo virtudes, sino caminos hacia una existencia más iluminada. Pero, ¿cómo aplicamos estas enseñanzas en nuestra vida diaria? Un hombre puede amar a su familia, pero ¿qué ocurre con el extraño en la calle? ¿Con aquel que parece diferente o incluso hostil? En el Corán, el profeta Mahoma enseña: no creáis que habéis alcanzado la fe verdadera hasta que deseéis para vuestro hermano lo que deseáis para vosotros mismos. Este mensaje universal nos invita a expandir el alcance de nuestra compasión, reconociendo la humanidad en cada rostro que encontramos. Un ejemplo práctico de este principio lo encontramos en la vida de Gandhi, quien enfrentó el odio con actos de amor. En una ocasión, un hombre desesperado por el conflicto religioso en India acudió a él en busca de consejo, confesando que había matado a un niño de otra religión en venganza por la pérdida de su propio hijo. Gandhi le miró con compasión y le dijo: encuentra a un niño huérfano de la religión que odias y críalo como si fuera tu propio hijo. Esta respuesta, lejos de ser un castigo, era un acto de transformación a través del amor. El amor y la compasión son, en esencia, la brújula que nos guía hacia el propósito. No requieren riqueza, poder ni conocimiento, sino el simple acto de reconocer nuestra humanidad compartida. Como dijo Rumi, al igual que el sol, el amor no tiene otra opción más que brillar. Al final, el propósito de la vida no se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeños actos cotidianos que construyen un puente entre el yo y el otro. Cuando extendemos nuestra compasión, no solo ayudamos a sanar a quienes nos rodean, sino que también encontramos nuestra propia paz interior. En el próximo capítulo, exploraremos el papel del sufrimiento en el propósito de la vida. ¿Por qué el dolor parece ser una parte inevitable del camino? Y, más importante aún, ¿qué podemos aprender de él? Como dijo Pablo en su carta a los romanos, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Romanos 5, 3-4. Capítulo 3. Textos prohibidos y secretos espirituales, versión extendida. A lo largo de los siglos, la humanidad ha custodiado conocimientos que, por su naturaleza disruptiva o incomprendida, fueron relegados al silencio. Escritos sagrados, textos apócrifos y manuscritos prohibidos han sido ocultados por temor a su impacto en el pensamiento dominante. Pero estos textos no desaparecieron, permanecieron en las sombras, aguardando el momento en que el mundo estuviera listo para escuchar lo que tienen que decir. ¿Qué secretos nos revelan estos textos olvidados, y cómo nos ayudan a encontrar el propósito de la vida? Uno de los más enigmáticos y controvertidos es el Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Este texto, considerado apócrifo por la Iglesia, contiene dichos atribuidos a Jesús que desbordan misticismo y una sabiduría introspectiva. Uno de los más impactantes dice: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Estas palabras sugieren que el propósito de la vida no está en lo externo, sino en el reconocimiento y desarrollo de lo divino que ya reside en nosotros. El Evangelio de Tomás también desafía la idea de que la verdad espiritual debe ser mediada por instituciones religiosas. Declara: el reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido, y entenderás que eres el Hijo del Padre viviente. Este mensaje, radical en su tiempo, sugiere que cada ser humano tiene acceso directo a lo divino, sin necesidad de intermediarios. Esta idea, aunque inspiradora, fue considerada peligrosa, pues erosionaba el poder centralizado de las religiones organizadas. Otro texto fascinante que nos conecta con un propósito profundo es el Zohar, una obra central de la mística judía. En sus páginas encontramos una visión única de la creación. Dios, al dar forma al universo, se ocultó dentro de su obra, dejando pistas que los seres humanos deben descifrar para comprender su propósito. Según el Zohar, cada acto de bondad y justicia contribuye a Tikkun Olam, la reparación del mundo. Esto implica que nuestra vida no solo tiene un propósito individual, sino que también está entretejida con la red cósmica de equilibrio y restauración. Cada acción nuestra puede ser un paso hacia la armonía universal.
En el mundo oriental, los textos del hinduismo y el taoísmo también ofrecen perspectivas profundas. El Bhagavad Gita, uno de los textos más venerados de la India, narra el dilema de Arjuna, un guerrero que duda en cumplir con su deber. Krishna, su guía divino, le dice: cumple con tu deber sin apego a los frutos de tus acciones. Este es el camino hacia la realización espiritual. Esta enseñanza nos muestra que el propósito no está ligado a logros externos, sino a la sinceridad y devoción con la que actuamos en cada momento. El Tao Te Ching de Lao se presenta una visión aún más intrigante. Nos dice: el propósito de la vida no es resistir el flujo del universo, sino fluir con él. Este principio, conocido como Wu Wei, o no acción, no se refiere a la pasividad, sino a la capacidad de actuar en armonía con las leyes naturales, sin esfuerzo innecesario. En el taoísmo, vivir con propósito no significa luchar contra la corriente, sino dejarse llevar por el ritmo natural del cosmos. Pero no todos los textos prohibidos tienen una naturaleza religiosa. Algunos fueron escritos por filósofos y científicos cuyas ideas desafiaron los paradigmas establecidos. Giordano Bruno, quemado en la hoguera en 1600, propuso que el universo era infinito y que cada estrella era un sol con sus propios planetas. Aunque sus teorías fueron consideradas heréticas, también simbolizaban una visión espiritual, que el propósito de la vida no está limitado por la pequeñez de nuestra perspectiva terrenal, sino que es tan vasto como el cosmos mismo. Los escritos de Nietzsche también fueron vistos como peligrosos en su tiempo, pero su famosa frase: el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo, continúa resonando en quienes buscan un propósito. Nietzsche creía que, aunque la vida carezca de un significado intrínseco, los individuos tienen el poder de crear su propio propósito, transformando incluso el sufrimiento en algo valioso. En las sombras de los textos prohibidos, encontramos otra obra controversial, los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumran. Estos documentos incluyen textos que ofrecen una visión del judaísmo antiguo y su enfoque en la lucha entre la luz y la oscuridad. Uno de los manuscritos, conocido como la regla de la comunidad, describe un propósito colectivo: unirse a las huestes de la luz para combatir las fuerzas del mal. Aunque su mensaje es específico de su contexto histórico, subraya una verdad universal: la vida con propósito a menudo implica elegir un bando, tomar una posición frente a las adversidades y comprometerse con un bien mayor. En la poesía sufí, encontramos otra perspectiva transformadora. Rumi, el gran místico persa, escribió: eres el universo en movimiento. No naciste para arrastrarte, naciste para volar. Este verso no solo inspira, sino que también invita a reflexionar sobre cómo nuestro propósito está vinculado al movimiento, al cambio y a la expansión. En las tradiciones sufíes, vivir con propósito significa volverse un canal para el amor divino, permitiendo que fluya hacia todos los aspectos de la vida. La constante entre todos estos textos es la idea de que el propósito no es una meta que se encuentra fuera de nosotros, sino un proceso de descubrimiento interno. Sin embargo, este proceso no es fácil. Enfrentarse a las verdades escondidas en estos textos puede ser perturbador, pues nos desafían a mirar más allá de las comodidades de nuestras creencias actuales. Como dijo Jesús en el Evangelio de Mateo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mateo 8:32. Pero la libertad que trae la verdad no siempre es cómoda. Requiere valentía, introspección y la disposición de cuestionar todo lo que damos por sentado. Entonces, ¿qué hacemos con estos textos, estas voces del pasado que parecen susurrarnos secretos del universo? La respuesta está en el corazón de cada uno de nosotros. El propósito no se encuentra al entender cada palabra de estas escrituras, sino al aplicar sus enseñanzas a nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros es, en última instancia, un autor de su propio propósito. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el amor y la compasión, conceptos fundamentales en todas las religiones y filosofías, no solo son guías para vivir, sino que podrían ser el propósito mismo de nuestra existencia. ¿Cómo puede algo tan universal y humano, como amar, sostener el significado de todo lo que somos? Capítulo 4.
el amor y la compasión como fundamento del propósito. En el centro de todas las grandes tradiciones espirituales, filosóficas y culturales, el amor y la compasión se presentan como las fuerzas que sostienen el propósito de la vida. Desde las palabras de Jesús en los Evangelios hasta las enseñanzas de Buda bajo el árbol Bodhi, el mensaje es claro: la existencia cobra sentido en la medida en que conectamos con los demás a través del amor y la empatía. Jesús enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 10:39, un mandamiento que no solo define el núcleo del cristianismo, sino que resuena en muchas otras filosofías y religiones. Este principio no es una simple directriz moral, es una afirmación de que el amor hacia los demás refleja nuestra capacidad para comprendernos a nosotros mismos. En el acto de amar, nos encontramos con nuestra humanidad compartida y con el propósito más profundo de nuestras vidas: vivir en unidad. La tradición budista lleva esta enseñanza un paso más allá, al proponer la compasión universal como un medio para alcanzar la iluminación. En el Dhammapada, Buda afirmó: todo ser humano tiene el potencial de la iluminación cuando cultiva el amor y la compasión. Esta visión no separa el propósito individual del colectivo. Para Buda, al aliviar el sufrimiento de otros, comenzamos a aliviar nuestro propio dolor y a descubrir un propósito que trasciende los deseos egoístas. Sin embargo, la idea del amor como propósito no se limita a la espiritualidad. El poeta persa Rumi, cuyas palabras han trascendido el tiempo, escribió: el amor es la razón de la existencia. Si no amas, tu vida será como un árbol sin frutos. Rumi veía el amor como la fuerza que mueve el universo. Este amor no es meramente romántico o personal, sino un amor expansivo que conecta al ser humano con el cosmos mismo. En las escrituras de la mística judía, como el Zohar, el amor también ocupa un lugar central. En un pasaje clave, se describe cómo Dios creó el mundo desde un acto de amor puro, un derramamiento de luz que dio forma al universo. Según el Zohar, el propósito del ser humano es devolver esta luz al mundo a través de actos de bondad y compasión. Este concepto se encuentra también en la enseñanza del Tikkun Olam, que invita a los individuos a reparar el mundo mediante sus acciones. El Islam, por su parte, enfatiza el amor y la compasión como atributos esenciales de Dios. En el Corán, uno de los nombres más repetidos de Allah es Ar-Rahman, el compasivo. La fe islámica enseña que el propósito del ser humano está profundamente entrelazado con la imitación de estas cualidades divinas. Al mostrar compasión hacia otros, los creyentes reflejan la naturaleza de Dios y, al hacerlo, cumplen su propósito espiritual. En este punto, es inevitable preguntarse: ¿por qué el amor y la compasión son tan fundamentales? Una respuesta puede encontrarse en la biología misma del ser humano. Estudios modernos han demostrado que los actos de compasión activan circuitos neurológicos en el cerebro que generan bienestar y fortalecen nuestras conexiones con otros. Este descubrimiento sugiere que estamos, literalmente, diseñados para amar. Pero estas conexiones no solo son biológicas, también son espirituales. En palabras de San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque en el verdadero amor no hay cabida para el egoísmo ni para la injusticia. Historias de transformación personal a través del amor son comunes en todas las culturas. Una leyenda sufí cuenta sobre un derviche que dedicó toda su vida a buscar a Dios. Años de meditación y estudio lo llevaron a la desesperación, hasta que un día, mientras ayudaba a un mendigo, experimentó una revelación: Dios no estaba en los libros ni en las oraciones, sino en los actos de amor que unían a las almas. Esta historia es un recordatorio poderoso de que, aunque buscamos respuestas trascendentales, a menudo estas se encuentran en los gestos simples de bondad. La literatura también ha explorado esta verdad. En la obra Los Miserables de Víctor Hugo, Jean Valjean, un hombre marcado por su sufrimiento, encuentra propósito en la redención y el amor hacia otros. A través de sus actos de compasión, no solo transforma la vida de quienes lo rodean, sino también su propia alma. Hugo captura esta idea al escribir: amar a otra persona es ver el rostro de Dios. Aquí, el amor no solo da sentido a la vida, también la eleva. No obstante, el amor no está exento de desafíos. Amar profundamente a menudo implica vulnerabilidad, dolor y sacrificio.
En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, el amor es tanto el camino como el destino, pero no está libre de pruebas. Estas pruebas son necesarias, pues a través de ellas aprendemos a trascender nuestro ego y a comprender la verdadera naturaleza del amor, incondicional, expansivo y transformador. La compasión, como manifestación del amor, también tiene el poder de sanar. En un estudio de la Universidad de Stanford, se encontró que quienes practicaban la meditación de compasión experimentaban una reducción significativa en el estrés y un aumento en la empatía. Este descubrimiento moderno no hace más que confirmar lo que las tradiciones espirituales han enseñado durante milenios. El amor y la compasión no solo son esenciales para nuestra conexión con otros, sino también para nuestra propia salud y bienestar. En el fondo, el amor y la compasión son fuerzas que trascienden las barreras del tiempo, la cultura y la religión. Nos recuerdan que, aunque nuestras vidas son únicas, todos compartimos el mismo anhelo de conexión y significado. Como dijo Mahatma Gandhi, la mejor manera de encontrarte a ti mismo es perdiéndote en el servicio a los demás. En ese servicio, encontramos propósito, en ese propósito, encontramos paz. El próximo capítulo explorará cómo el dolor y los desafíos de la vida, aunque difíciles, son parte integral de nuestro propósito. Porque, como las estrellas que solo se ven en la oscuridad, nuestras pruebas son oportunidades para descubrir una luz más profunda dentro de nosotros. Capítulo 5. El dolor y la sombra en el camino. En las historias de búsqueda del propósito, un elemento constante es el dolor. Las pruebas, las pérdidas y las dudas parecen ser inevitables en la vida humana. Para muchos, el sufrimiento es la mayor barrera para encontrar significado. Sin embargo, las grandes tradiciones espirituales y filosóficas nos enseñan que el dolor no solo es una parte integral del camino, sino que, a menudo, es el catalizador más poderoso para descubrir nuestro propósito. En la Biblia, el Salmo 23:4 declara: aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estas palabras, repetidas a lo largo de generaciones, no prometen la ausencia de dolor, sino la compañía y el consuelo divino en medio de las pruebas. Aquí, el sufrimiento no es un castigo ni un obstáculo insuperable, es un terreno que, al atravesarse, revela nuestra fuerza interior y nuestra conexión con algo más grande. El budismo, por su parte, nos invita a observar el dolor desde una perspectiva transformadora. Buda enseñó que el sufrimiento, o dukkha, es una parte inevitable de la existencia humana. Pero no se detuvo allí. Su mensaje central fue que, al comprender y aceptar el sufrimiento, podemos trascenderlo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, dijo. En esta frase yace una verdad profunda: no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo responder. En los textos sufíes, el dolor se describe como un maestro. Rumi, el gran poeta místico, escribió: la herida es el lugar por donde entra la luz. Esta imagen, poderosa y consoladora, nos recuerda que nuestras experiencias más dolorosas pueden abrirnos a nuevas formas de entendimiento y compasión. Las cicatrices que llevamos no son señales de derrota, sino marcas de crecimiento y transformación. Un ejemplo conmovedor de esta verdad se encuentra en el libro de Job, una de las narraciones más enigmáticas de la Biblia. Job, un hombre justo, pierde todo: su familia, sus riquezas y su salud. En medio de su desesperación, cuestiona a Dios, pero también se niega a renunciar a su fe. Al final, no solo recupera lo que perdió, sino que también obtiene una comprensión más profunda de la naturaleza divina. El propósito de Job no estaba en evitar el dolor, sino en encontrar sabiduría y fortaleza a través de él. La literatura y la filosofía moderna también exploran esta relación entre el sufrimiento y el propósito. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió en El hombre en busca de sentido: cuando no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Para Frankl, el dolor no era algo que debía evitarse a toda costa, sino una oportunidad para descubrir un significado más profundo. Sus años en los campos de concentración le enseñaron que incluso en las condiciones más extremas,
Los seres humanos tienen la capacidad de elegir su actitud y encontrar propósito en medio de la adversidad. En el Bhagavad Gita, Arjuna enfrenta un conflicto interno que refleja el sufrimiento humano universal. En medio de una batalla, siente la carga del dolor y la duda, incapaz de actuar. Krishna, su guía divino, le dice: no cedas al desaliento. Este momento de dificultad es una oportunidad para cumplir tu dharma. Aquí, el mensaje es claro: el propósito no se encuentra evitando los desafíos, sino enfrentándolos con valentía y compromiso. Pero, ¿por qué el dolor parece ser un compañero inseparable en el camino hacia el propósito? Quizás la respuesta reside en nuestra naturaleza humana. Somos seres profundamente emocionales, y el sufrimiento tiene una forma única de abrirnos a nuestras emociones más profundas. En el dolor, nuestras defensas caen, nuestras máscaras se desmoronan y nos enfrentamos a nuestra esencia más auténtica. Es en esos momentos de vulnerabilidad que a menudo encontramos las verdades más significativas sobre nosotros mismos y sobre la vida. Las tradiciones espirituales también enfatizan que el sufrimiento no debe ser enfrentado en soledad. En el cristianismo, la figura de Cristo en la cruz es un recordatorio de que el dolor humano es compartido por lo divino. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este llamado a la comunidad y al consuelo es un tema recurrente en muchas religiones, que ven en la conexión con otros una forma de aliviar y dar sentido al sufrimiento. En la vida cotidiana, las historias de personas que han transformado el dolor en propósitos son abundantes. Desde activistas que convierten sus experiencias de injusticia en movimientos de cambio social, hasta artistas que canalizan su sufrimiento en obras que inspiran y conmueven, el dolor a menudo se convierte en una fuerza creativa. Nelson Mandela, después de 27 años en prisión, dijo: he caminado ese largo camino hacia la libertad. He intentado no flaquear, he cometido errores en el camino. Pero he descubierto que, después de escalar una gran colina, uno solo encuentra que hay muchas más colinas que escalar. Sus palabras nos recuerdan que el propósito no siempre es alcanzar una meta final, sino aprender y crecer en el camino. El taoísmo también aporta una perspectiva única sobre el dolor. Según el Tao Te Ching, el sufrimiento surge cuando resistimos el flujo natural de la vida. Lao Tse escribió: la resistencia es el origen de la frustración. Fluye como el agua, y encontrarás el camino. Esta enseñanza nos invita a aceptar nuestras pruebas como parte del ciclo natural de la existencia, sin aferrarnos al sufrimiento ni negarlo. Entonces, ¿cómo podemos integrar esta comprensión en nuestra propia búsqueda de propósito? La respuesta no es sencilla, pero una clave importante es aprender a ver el dolor no como un enemigo, sino como un maestro. En lugar de huir de nuestras heridas, debemos enfrentarlas, escucharlas y permitir que nos transformen. En última instancia, el propósito de la vida no es evitar el dolor, sino abrazarlo como una parte esencial del viaje. Es en la lucha, en los momentos oscuros y desafiantes, donde encontramos nuestras mayores oportunidades para crecer, conectar y descubrir quiénes somos realmente. Como dijo Khalil Gibran, el dolor es el quebrantamiento de la cáscara que encierra tu entendimiento. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la unidad del espíritu y la interconexión de todas las cosas pueden revelar un propósito más grande que nosotros mismos. Porque, aunque enfrentamos el sufrimiento como individuos, nuestras vidas están profundamente entrelazadas con las de los demás y con el universo en su conjunto. Capítulo 6. La unidad del espíritu. En un mundo aparentemente fragmentado, donde las diferencias entre culturas, religiones y perspectivas a menudo nos separan, hay un concepto que resuena en todas las tradiciones espirituales: la unidad del espíritu. Esta idea nos invita a mirar más allá de lo superficial para reconocer que, en esencia, todos estamos conectados. Encontrar propósito, entonces, no es solo un acto individual, sino una realización de esta interconexión universal. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti. Juan 5:21. Esta declaración subraya una verdad trascendental: la unidad espiritual no es solo un ideal,
sino una realidad fundamental de la existencia. A través del amor, la compasión y la comprensión, podemos experimentar esta conexión y descubrir que nuestras vidas no son islas aisladas, sino partes de un todo más grande. El budismo también nos guía hacia esta comprensión. La enseñanza de la interdependencia, conocida como Pratyasamuppa, sostiene que nada existe de manera independiente, todo está condicionado por todo lo demás. Buda explicó, así como una flor no puede existir sin la tierra, el sol y el agua, tú no puedes existir sin el universo que te rodea. Este principio no solo nos muestra nuestra relación con los demás, sino también nuestra responsabilidad hacia el mundo. Vivir con propósitos significa reconocer que nuestras acciones afectan al conjunto, para bien o para mal. En las tradiciones hindúes, el concepto de Brahman encapsula esta idea de unidad. Brahman es la esencia divina que subyace a todo lo que existe. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, yo soy el mismo en todos los seres. No hay nadie que me sea más querido ni menos querido. Este reconocimiento de la igualdad espiritual de todos los seres vivos invita a una vida de respeto, armonía y servicio. La ciencia moderna, curiosamente, también ha comenzado a explorar esta interconexión. La física cuántica ha demostrado que las partículas subatómicas, separadas por vastas distancias, pueden influirse mutuamente de maneras que desafían la lógica tradicional. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, parece reflejar una verdad espiritual antigua. Lo que afecta a una parte del universo afecta al todo. Si incluso las partículas más pequeñas están conectadas, ¿qué significa eso para nosotros como seres conscientes? El sufismo, la tradición mística del Islam, lleva esta unidad a un nivel profundamente personal. Rumi, el gran poeta sufí, escribió, no estás separado del universo. Tú eres el universo en movimiento. Esta visión disuelve las barreras entre lo individual y lo universal, revelando que el propósito no se encuentra en la separación, sino en la unión. En la danza sufí, los derviches giran en círculos, simbolizando esta conexión con el cosmos, un movimiento que imita el giro de los planetas y las estrellas. En el judaísmo, la unidad se expresa en la oración central del Shema, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6, 4. Este verso no solo afirma la unicidad de Dios, sino también la unidad de toda la creación bajo un solo propósito divino. Según la mística judía, al reconocer esta unidad, participamos en la Tikkun Olam, la reparación del mundo, un proceso que une lo espiritual y lo terrenal. La literatura y la filosofía también han explorado esta conexión universal. En Walden, Henry David Thoreau escribió, soy parte de todo lo que encuentro. Thoreau, un defensor de la simplicidad y la comunión con la naturaleza, creía que el propósito de la vida podía encontrarse al reconocer nuestra unidad con el mundo natural. Sus escritos nos invitan a alejarnos del ruido de la vida moderna para escuchar el latido del universo en nuestro interior. Sin embargo, entender la unidad del espíritu no es solo un ejercicio intelectual, es una experiencia vivida. A menudo, estos momentos de conexión ocurren en situaciones aparentemente simples. Un atardecer que nos llena de asombro, una conversación sincera con un amigo, o un acto de bondad que trasciende las palabras. En esos momentos, sentimos que las barreras entre nosotros y el mundo se disuelven, y nos damos cuenta de que somos parte de algo inmenso y hermoso. El Tao Te Ching de Lao Tse también nos habla de esta unidad. El Tao es el gran río que todo lo conecta. Aunque los caminos de los hombres parezcan diferentes, todos llevan al mismo mar. Este principio nos invita a dejar de enfocarnos en las diferencias y a buscar lo común que nos une. Para Lao Tse, el propósito de la vida no es conquistar el mundo, sino fluir con él, reconociendo que somos solo una pequeña corriente en un río infinito. El amor y la compasión, explorados en el capítulo anterior, son las herramientas que nos permiten experimentar esta unidad de manera más profunda. Cuando amamos, trascendemos las barreras del ego y nos abrimos a la conexión con otros. Cuando somos compasivos, reconocemos que el dolor del otro es también nuestro dolor. Esta capacidad de empatía es quizás la expresión más clara de la unidad del espíritu.
En la práctica, vivir con esta conciencia significa cambiar la forma en que nos relacionamos con el mundo. Significa ver a los demás no como extraños, sino como reflejos de nosotros mismos. Como dijo Mahatma Gandhi, la vida interdependiente es la ley de la naturaleza. El hombre no puede vivir solo, ni para sí mismo. En este sentido, el propósito de la vida no es algo que perseguimos individualmente, sino algo que creamos con los demás. La historia del mundo está llena de ejemplos de cómo esta unidad ha llevado a actos de transformación. Desde el movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King Jr., hasta los esfuerzos globales por preservar el medio ambiente, estos actos nacen de la comprensión de que nuestras vidas están entrelazadas. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto en el tejido del universo. Pero vivir con esta conciencia no siempre es fácil. Requiere humildad para reconocer que no somos el centro del universo, valentía para enfrentar nuestras diferencias y amor para abrazar nuestra conexión. Como dijo Buda, en el cielo no hay distinción entre este y oeste. Las personas creen distinciones en sus mentes y luego creen que son reales. Al final, la unidad del espíritu no es solo una idea filosófica o espiritual, es una verdad que podemos vivir todos los días. Cuando actuamos desde esta conciencia, nuestras vidas adquieren un propósito que trasciende lo personal y se extiende a todo lo que nos rodea. Y en esa extensión, descubrimos algo extraordinario, que nunca estamos realmente solos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las enseñanzas de los grandes maestros y visionarios nos ofrecen herramientas prácticas y espirituales para integrar esta unidad en nuestras vidas diarias. Porque, al final, el propósito no se encuentra en teorías abstractas, sino en la forma en que vivimos cada momento. Capítulo 7. La sabiduría de los grandes maestros. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido guiada por maestros espirituales y visionarios cuya sabiduría ha iluminado el camino hacia el propósito de la vida. Sus palabras trascienden el tiempo y las fronteras culturales, recordándonos que, aunque nuestras experiencias sean únicas, la esencia de nuestra búsqueda es universal. Desde Jesús y Buda hasta Gandhi y Teresa de Calcuta, estos maestros nos ofrecen herramientas y perspectivas para enfrentar nuestras preguntas más profundas. Jesús enseñó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan 14, 6. Esta frase, más allá de su interpretación literal, invita a reflexionar sobre el propósito como un proceso de conexión con lo divino. Jesús no solo habló de amor, sino que vivió como un ejemplo de compasión radical. Su mensaje se resume en un principio simple pero transformador: ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen, Mateo 5:44. Esta enseñanza desafía nuestra tendencia natural a dividir, invitándonos a trascender las barreras del ego para encontrar unidad en el amor. En contraste, Buda enfatizó el camino interno hacia la iluminación. Después de años de búsqueda, Buda alcanzó el despertar bajo el árbol Bodhi, y su primera enseñanza, las 4 nobles verdades, nos ofrece una guía para comprender el sufrimiento y trascenderlo. Según Buda, el propósito de la vida no es escapar de las dificultades, sino transformarlas a través de la sabiduría y la compasión. En sus propias palabras, el propósito de nuestra vida es encontrar la felicidad. La felicidad no se encuentra en la acumulación, sino en la liberación. Otro maestro que desafió las normas de su tiempo fue el Mahatma Gandhi. Su concepto de ahimsa, no violencia, no solo era una estrategia política, sino una filosofía de vida basada en la idea de que la verdadera fuerza reside en el amor y la compasión. Gandhi dijo: «La mejor manera de encontrarte a ti mismo es perdiéndote en el servicio a los demás». En esta simple pero poderosa declaración, nos muestra que el propósito de la vida no es solo personal, sino que está intrínsecamente ligado al bienestar colectivo. De manera similar, Teresa de Calcuta dedicó su vida a servir a los más pobres y desamparados, encontrando en ello un propósito profundo. Una de sus frases más conmovedoras es: «No todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer cosas pequeñas con gran amor». Su ejemplo nos recuerda que el propósito no siempre se encuentra en gestos grandiosos, sino en la intención con la que enfrentamos los pequeños actos de la vida cotidiana. En la filosofía oriental, Lao Tse, el autor del Tao Te Ching, nos ofrece una perspectiva diferente pero complementaria.
El propósito de la vida no es resistir, sino fluir con el Tao, escribió. Para Lao Tse, la vida es como un río. Cuando tratamos de forzar nuestro camino, encontramos resistencia, pero cuando nos alineamos con el flujo natural del universo, encontramos paz y propósito. Este principio de Wu Wei, acción sin esfuerzo, nos enseña a confiar en el ritmo natural de las cosas, permitiendo que el propósito emerja en lugar de buscarlo frenéticamente. Rumi, el místico persa, añade una dimensión poética a esta búsqueda. En su obra, el amor es el centro de todo propósito. «Tú naciste con alas, ¿por qué prefieres arrastrarte por la vida?», preguntó. Para Rumi, la vida no es un lugar de estancamiento, sino un espacio de transformación constante, donde el propósito se encuentra al abrazar la plenitud de nuestra existencia. En el judaísmo, los textos del Talmud y la mística del Zohar ofrecen otra perspectiva. Según estas tradiciones, el propósito del ser humano es participar en el Tikkun Olam, la reparación del mundo. Esto significa que cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en la restauración de la armonía universal. Como dice el Zohar, cuando haces una buena acción, el mundo entero se llena de luz. Esta visión nos invita a ver nuestras acciones individuales como contribuciones a un propósito más amplio. Sin embargo, estas enseñanzas no están limitadas a figuras espirituales. Nelson Mandela, después de pasar 27 años en prisión, emergió como un símbolo de perdón y reconciliación. Mandela dijo: «Lo que cuenta en la vida no es el simple hecho de que hayamos vivido. Es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás lo que determinará el significado de nuestra existencia». Sus palabras nos recuerdan que el propósito no es algo que se encuentra en la introspección solitaria, sino en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Las enseñanzas de estos maestros nos ofrecen herramientas prácticas para nuestra propia búsqueda. 1. Amar sin condiciones. Como Jesús enseñó, el amor es el núcleo de toda existencia. Practicar el amor, incluso en las circunstancias más difíciles, nos conecta con nuestro propósito. 2. Aceptar el sufrimiento como maestro. Como Buda enseñó, no podemos evitar el dolor, pero podemos transformarlo en sabiduría y compasión. 3. Servir a los demás. Gandhi y Teresa de Calcuta nos muestran que el servicio no es solo un acto de generosidad, sino una expresión de nuestro propósito más profundo. 4. Fluir con la vida. Lao Tse nos invita a confiar en el flujo natural del universo, permitiendo que el propósito emerja de manera orgánica. 5. Buscar la unidad. Rumi y el Zohar nos recuerdan que el propósito no es individualista, sino que está entretejido con el destino de todos los seres. En última instancia, el propósito de la vida, según estas enseñanzas, no es algo que podamos definir con precisión o alcanzar como un objetivo final. Es un proceso, un viaje que se desarrolla en la medida en que vivimos con amor, servicio y conexión. En el próximo capítulo, exploraremos cómo llevar estas enseñanzas a la práctica diaria, integrando el propósito en cada acción, pensamiento y relación. Porque, como dijo Buda, un momento de atención plena puede transformar toda una vida. Capítulo 8. Una vida con propósito. Vivir con propósito es un desafío constante. No es un destino que se alcance una vez y para siempre, sino un camino que se recorre día tras día. Requiere decisiones conscientes, reflexiones profundas y la disposición de alinearse con los valores fundamentales que conectan nuestra existencia con algo más grande. Desde las enseñanzas de los grandes maestros hasta los textos sagrados y la experiencia humana, todo converge en una verdad central: el propósito no está en lo que acumulamos o logramos, sino en la forma en que vivimos. La vida moderna nos ofrece innumerables distracciones. El ruido de las redes sociales, la presión del éxito profesional y la búsqueda de validación externa nos alejan de nuestra esencia. En medio de este caos, la pregunta persiste: ¿cómo podemos vivir con propósito? La atención plena, el camino a la hora. La primera clave para vivir con propósito es la atención plena. En el budismo, esta práctica se conoce como sati y se centra en estar completamente presente en cada momento. Thich Nhat Hanh, el monje zen vietnamita, escribió: «El milagro no es caminar sobre el agua. El milagro es caminar sobre la tierra en este momento».
Este enfoque nos invita a dejar de buscar significado en el futuro y a encontrarlo en el ahora. La vida con propósito no comienza mañana ni en un lugar lejano, comienza aquí, en el momento presente. Jesús también enseñó esta verdad al decir: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo 6:34. Estas palabras nos recuerdan que el propósito no está en planear o anticipar, sino en confiar y actuar en el presente. El servicio a los demás. Otra dimensión esencial de una vida con propósito es el servicio. Como exploramos en capítulos anteriores, los actos de compasión y amor hacia otros no solo benefician a quienes los reciben, sino que también transforman a quienes los ofrecen. Teresa de Calcuta decía: las manos que ayudan son más cerradas que los labios que rezan. Este principio nos invita a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a participar activamente en el alivio del sufrimiento de los demás. El Tikkun Olam de la tradición judía, que significa reparar el mundo, refleja esta idea. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene el potencial de contribuir al bien colectivo. Vivir con propósito no requiere gestos heroicos, a menudo se encuentra en los pequeños actos de bondad que realizamos todos los días. La aceptación del cambio. Una vida con propósito también implica aceptar la naturaleza cambiante de la existencia. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: nada en este mundo es permanente. Lo que nace debe morir, y lo que muere debe renacer. Este recordatorio nos desafía a soltar el apego y a encontrar significado incluso en las transiciones más difíciles de la vida. La filosofía estoica, liderada por pensadores como Marco Aurelio y Séneca, también enfatiza la aceptación como una virtud clave. Marco Aurelio escribió: el universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Vivir con propósito, entonces, no significa evitar el dolor o la pérdida, sino enfrentarlos con sabiduría y fortaleza. La conexión con la naturaleza. La naturaleza ha sido una fuente constante de propósito para muchas tradiciones espirituales. Los textos taoístas nos enseñan que el propósito de la vida se encuentra al alinearnos con el flujo natural del universo. Lao Tse escribió: el hombre sigue a la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al Tao, y el Tao sigue su propia naturaleza. Este enfoque nos invita a observar la simplicidad y la armonía de la naturaleza como un modelo para nuestra propia vida. En las culturas indígenas, la conexión con la tierra es fundamental. Para los pueblos nativos americanos, cada elemento de la naturaleza tiene un propósito y una enseñanza. La lluvia, las montañas, los ríos y los animales no son solo recursos, sino maestros que nos recuerdan nuestra interdependencia con el mundo natural. La vulnerabilidad como fortaleza. Vivir con propósito también significa aceptar nuestra vulnerabilidad. Brené Brown, una destacada investigadora sobre la vulnerabilidad, dice: la vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra medida más precisa de valentía. Este enfoque nos invita a dejar de esconder nuestras imperfecciones y a abrazar nuestra humanidad como un medio para conectar con otros de manera auténtica. En el cristianismo, la cruz es un símbolo poderoso de esta verdad. Jesús, al aceptar el sufrimiento y la muerte, demostró que la vulnerabilidad puede ser un acto de amor y redención. En nuestras propias vidas, reconocer nuestras debilidades y enfrentarlas con compasión nos permite vivir con más autenticidad y propósito. Crear una huella duradera. Una vida con propósito también implica reflexionar sobre el legado que dejamos. Nelson Mandela decía: lo que cuenta en la vida no es el simple hecho de que hayamos vivido. Es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás. Este llamado nos invita a pensar más allá de nuestras metas individuales y a considerar cómo nuestras acciones afectan al mundo a largo plazo. La filosofía griega antigua hablaba del arete, que se traduce como excelencia o virtud. Para los griegos, vivir con propósito significaba esforzarse por alcanzar el máximo potencial, no solo para uno mismo, sino también para contribuir al bienestar de la comunidad. La alegría del viaje. Finalmente, vivir con propósito no significa alcanzar un estado final de perfección. Como dijo el poeta persa Hafid,
Tu propósito es disfrutar de cada paso del camino, porque el camino mismo es tu hogar. Esta perspectiva nos recuerda que el propósito no está en el destino, sino en la experiencia misma de vivir. En nuestras alegrías, en nuestras luchas y en nuestros momentos de tranquilidad, encontramos pequeñas pistas que nos guían hacia un propósito mayor. La clave está en mantener el corazón abierto, la mente despierta y el espíritu dispuesto a aprender y crecer. La vida con propósito no es un concepto abstracto reservado para los santos o los sabios. Es un camino accesible para todos nosotros, un proceso que se construye con cada decisión, cada acto de amor y cada momento de atención. Como dijo Buda, cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas ideas culminan en un llamado al despertar. Porque, al final, el propósito de la vida no es algo que se encuentra, sino algo que se vive. Capítulo 9. Un llamado al despertar. En los momentos más tranquilos de la vida, cuando el ruido del mundo se desvanece y la introspección toma su lugar, surge una verdad silenciosa: la vida es un regalo, y su propósito no es solo ser vivida, sino ser plenamente despertada. Este despertar no es un evento extraordinario reservado para los místicos y los iluminados, sino un llamado constante a todos los seres humanos a descubrir su esencia más auténtica y a vivir en armonía con ella. El despertar espiritual, reconocer la luz interior. Las tradiciones espirituales de todo el mundo coinciden en que el despertar comienza con el reconocimiento de lo divino dentro de nosotros. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido, y comprenderás que eres hijo del Padre viviente». Este llamado al autoconocimiento no se trata de un simple análisis intelectual, sino de una conexión profunda con nuestra alma, donde reside la chispa de lo eterno. Buda también habló de este despertar cuando declaró: «Estoy despierto». Estas palabras, pronunciadas después de alcanzar la iluminación, resumen el propósito de toda práctica espiritual: ver la realidad tal como es, sin las ilusiones del ego ni las distracciones del mundo. El despertar no es escapar de la vida, sino verla con una claridad renovada. El sueño del materialismo. En el mundo moderno, este llamado al despertar a menudo se ahoga en el sueño del materialismo. La búsqueda de riqueza, estatus y poder puede distraernos del propósito real de la existencia. Como dijo Lao Tse, el que sabe que tiene suficiente es rico. Esta sencilla verdad nos invita a cuestionar nuestras prioridades y a encontrar satisfacción en lo que realmente importa. El filósofo danés Søren Kierkegaard llamó a este estado de desconexión la desesperación silenciosa, una vida vivida sin propósito, atrapada en la rutina y en las expectativas sociales. Para Kierkegaard, el despertar comienza cuando enfrentamos nuestras propias verdades, por dolorosas que sean, y encontramos el valor para vivir de acuerdo con ellas. Un despertar colectivo. El llamado al despertar no es solo individual, también es colectivo. En el Corán, encontramos la idea de que la humanidad está interconectada y que nuestro propósito incluye la responsabilidad hacia los demás. El que salva una vida, salva a toda la humanidad. Corán 5:32. Esta enseñanza subraya que el despertar no solo es personal, sino que también implica contribuir al bienestar del mundo. La noción de un despertar colectivo también está presente en las enseñanzas de Rumi. El poeta persa escribió: «Eres como una gota del océano que contiene el océano entero dentro de sí». Para Rumi, cada ser humano tiene un papel único en el despertar del todo, y cada acto de amor y compasión contribuye a la iluminación colectiva. Historias de transformación. La historia está llena de ejemplos de personas que respondieron al llamado al despertar y transformaron sus vidas y el mundo a su alrededor. San Francisco de Asís, quien renunció a su riqueza para vivir en simplicidad y amor, declaró: «Es dando como recibimos». Su vida fue un testimonio del poder del despertar espiritual para trascender el egoísmo y vivir en servicio a los demás. Un ejemplo más contemporáneo es Malala Yousafzai, quien, a pesar de enfrentar la violencia y la persecución, encontró su propósito en la defensa de la educación para las niñas. Malala dijo: «Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo».
Su valentía y determinación son un recordatorio de que el despertar no siempre es un momento tranquilo, a veces, es un acto de resistencia y valentía frente a la adversidad. ¿Cómo responder al llamado? Responder al llamado al despertar requiere valentía, pero no significa abandonar nuestras vidas tal como son. En cambio, implica vivir con mayor intención y autenticidad. Aquí hay algunas formas en que podemos comenzar. 1. Practicar la gratitud. Como dijo el apóstol Pablo, dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. La gratitud nos ayuda a reconocer las bendiciones en nuestra vida y a enfocarnos en lo que realmente importa. 2. Buscar la verdad. La verdad puede ser incómoda, pero es esencial para el despertar. Buda enseñó, 3 cosas no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. 3. Conectar con los demás. Vivir con propósitos significa ver a los demás como espejos de nosotros mismos. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 10:39. Este amor universal es la base del despertar. 4. Cuidar el mundo natural. Lao Tse nos recuerda, la naturaleza no se apresura, pero todo se logra. Conectar con la naturaleza nos ayuda a recordar nuestra interdependencia con el universo. 5. Abrazar el cambio. Como dijo Viktor Frankl, cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. El despertar requiere flexibilidad y la disposición a evolucionar. El propósito del despertar. El despertar no significa alcanzar un estado perfecto de iluminación o vivir sin dificultades. En cambio, significa enfrentar la vida con los ojos abiertos, aceptar tanto su belleza como su dolor, y actuar desde un lugar de amor y verdad. Como escribió el poeta Khalil Gibran, el propósito de la vida es amar todo lo que te rodea y servir a los demás con el alma llena de alegría. En última instancia, el llamado al despertar es un recordatorio de que nuestra vida no es solo nuestra. Estamos conectados con todos los seres y con el universo en su conjunto. Vivir con propósito significa responder a ese llamado, no solo con palabras, sino con acciones que reflejen nuestra comprensión de esta conexión. En el próximo y último capítulo, exploraremos cómo integrar todo lo aprendido en este viaje en una visión clara y práctica para vivir con propósito todos los días, sin importar las circunstancias. Capítulo 10. Vivir con propósito, cada día. Al llegar al final de este viaje, una cosa queda clara: el propósito de la vida no es un objetivo lejano ni una meta inalcanzable. Es un estado de ser que se cultiva en cada elección, en cada interacción y en cada momento que vivimos. No se trata de buscar respuestas definitivas, sino de aprender a formular las preguntas correctas. La vida con propósito no es algo que encontramos, es algo que creamos. La sencillez del propósito. En un mundo tan lleno de ruido, vivimos bajo la falsa impresión de que el propósito debe ser algo grandioso y extraordinario. Sin embargo, las tradiciones espirituales nos enseñan que el propósito a menudo se encuentra en la sencillez. Jesús dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Esta enseñanza nos invita a adoptar una mentalidad de humildad, curiosidad y alegría en las pequeñas cosas. Thich Nhat Hanh, el maestro Zen, hablaba de encontrar propósito incluso en los actos más simples, como lavar los platos. Decía, lava cada plato como si estuvieras bañando a un bebé recién nacido. No hay tarea pequeña, todas son sagradas. Este enfoque nos recuerda que la verdadera riqueza del propósito no está en los logros monumentales, sino en la atención que damos a lo cotidiano. La acción con intención. Una vida con propósito también requiere intención. Esto significa no solo hacer, sino saber por qué hacemos lo que hacemos. El Bhagavad Gita enfatiza esta idea cuando Krishna dice, el hombre se vuelve su propósito cuando actúa sin apego al resultado. Vivir con intención no significa renunciar a las metas, sino liberarse del miedo al fracaso y del deseo desenfrenado de éxito. Es actuar desde un lugar de amor y autenticidad. Lao Tse también habló sobre la importancia de actuar con propósito, pero sin forzar las cosas. El que se esfuerza demasiado, pierde el equilibrio. El que confía en el flujo, encuentra su camino.
Este principio, conocido como Wu Wei, nos enseña que cuando alineamos nuestras acciones con nuestros valores más profundos, las cosas tienden a fluir con mayor facilidad. La importancia de las relaciones. El propósito no se vive en aislamiento. Estamos diseñados para conectarnos con los demás, y nuestras relaciones son una fuente infinita de significado. Como dijo Viktor Frankl, el amor es la única manera de captar a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nuestras relaciones, ya sean familiares, amistosas o románticas, son donde encontramos oportunidades diarias para expresar amor, compasión y gratitud. En el Corán, encontramos un recordatorio poderoso sobre la importancia de la comunidad. Sed misericordiosos unos con otros, amables y bondadosos, pues estáis en el mismo barco. Corán 49, 10. Este verso nos recuerda que nuestro propósito no es solo personal, está entretejido con el bienestar colectivo. Aceptar el cambio y la imperfección. La vida con propósito no significa perfección. En cambio, significa aceptar nuestras imperfecciones y usarlas como oportunidades para crecer. Rumi escribió: no te preocupes por tus defectos. El amor los usa como herramientas para abrir la puerta a tu propósito. Vivir con propósito no se trata de ser impecable, sino de abrazar nuestra humanidad, con todas sus complejidades. El estoicismo también nos ofrece herramientas para enfrentar los cambios y los desafíos. Marco Aurelio dijo: acepta las cosas que el destino te envía, y ama a las personas con las que el destino te ha unido. Esta aceptación no es resignación, sino una forma de encontrar paz incluso en las situaciones más difíciles. Crear un legado. Aunque el propósito de la vida se vive en el presente, nuestras acciones tienen un impacto que trasciende nuestro tiempo. Como dijo Nelson Mandela, lo que hagamos hoy determinará el futuro de quienes vienen detrás de nosotros. Este legado no tiene que ser un gran logro público, puede ser la forma en que tratamos a nuestras familias, las palabras de aliento que damos a un amigo o las lecciones que dejamos a las generaciones futuras. El concepto de Tikkun Olam en el judaísmo refleja esta idea: reparar el mundo, una acción a la vez. Vivir con propósito significa considerar no solo cómo nuestras decisiones afectan nuestra vida, sino también cómo afectan el tejido del universo. Cómo integrar el propósito en la vida diaria. 1. Empieza con gratitud. Cada mañana, dedica unos minutos a reflexionar sobre lo que tienes y por qué estás agradecido. Esto establece un tono positivo y centrado para el día. 2. Sé intencional en tus acciones. Antes de actuar, pregúntate: ¿esto refleja mis valores más profundos? Si la respuesta es sí, procede con confianza. 3. Encuentra propósito en lo pequeño, ya sea cocinando, trabajando o simplemente conversando. Hazlo con plena atención. Recuerda que cada momento es una oportunidad para vivir con propósito. 4. Construye relaciones sinceras, dedica tiempo a conectar con quienes amas. Escucha más, habla con honestidad y actúa con compasión. 5. Abraza el cambio. Cuando enfrentes desafíos, recuerda que son parte del proceso de crecimiento. Busca el aprendizaje en cada experiencia. 6. Haz del amor tu guía. Deja que el amor sea la fuerza que motive tus pensamientos, palabras y acciones. Como dijo San Pablo, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 7. Conclusión: el viaje continúa. Vivir con propósito no es un estado que se alcanza y se conserva para siempre. Es un viaje dinámico, lleno de giros inesperados, desafíos y momentos de asombro. En cada etapa, estamos llamados a reflexionar, reajustar y seguir adelante con valentía y gratitud. Las palabras de Rumi resumen este camino perfectamente. El propósito de la vida no es llegar a un destino final, sino bailar con cada paso del camino. El despertar, el amor, la compasión y la conexión son los ritmos de esa danza. Al terminar este libro, el viaje hacia el propósito no termina. Apenas comienza. Ahora, el desafío es tuyo: llevar estas ideas al corazón de tu vida diaria y descubrir, en cada momento, la belleza y el significado de estar vivo.